Muy buenas. Por fin el canal está libre de strike, de advertencias, de restricciones, por lo que podemos volver a subir contenido tranquilamente sin que corramos algún riesgo de desaparecer. Bueno, nos habíamos quedado en la versión extendida sobre el viaje del grupo Dyatlov hacia el monte Otorten, ese proyecto que repasamos brevemente en la parte anterior. En esta versión voy a pasar fotos, ¿sí? ¿Por qué? Porque encontraron las cámaras intactas de los chicos que llevaban, revelaron esas fotos y actualmente están en el museo del Paso Dyatlov en Rusia. Todo el mundo tiene acceso a esas fotos, lógicamente. Y también voy a repasar los diarios encontrados, ¿sí? En esos momentos se estilaba que cada excursionista llevara su diario, apuntara allí sus vivencias, y también había el diario del grupo, donde se iban anotando también todas las vivencias. ¿Quiénes podían acceder a este diario? Cualquiera del grupo que quisiera dejar ahí sus palabras lo hacía. En estos diarios encontré varias anécdotas interesantes que ellos iban apuntando durante el viaje. No son relevantes algunos datos, pero es como para compenetrarse más en la historia. Entonces voy a incluir parte de esos registros en los diarios en esta versión extendida. Hay algunos puntos, algunos detalles importantes que hay que dejar en claro. Por ejemplo, la zona por la que pasa la ruta de senderismo no estaba suficientemente estudiada. No hay mapas públicos detallados de esta zona. El líder del grupo, Igor Dyatlov, pide ayuda a un geólogo y piloto conocido. Este geólogo ayuda a Igor Dyatlov a desarrollar una ruta óptima. El club deportivo ni siquiera tenía un mapa de la zona por la que Igor Dyatlov condujo a su grupo. El grupo había discutido varias opciones para la ruta e Igor Dyatlov pidió que enviaran la versión final para su aprobación, pero no lo hicieron. Es decir, que el club deportivo solamente sabía el destino a Otorten, pero no el camino exacto que harían. También resaltar que esta travesía ya había sido realizada por un grupo anteriormente, pero en verano, cosa que no es lo mismo hacer esta travesía en pleno invierno, donde el clima es muy extremo. Entonces, el grupo de Igor Dyatlov quería probar que sí se podía hacer esa excursión en pleno invierno y ser los primeros en llegar al monte Otorten. Bueno, ahora sí, entonces pasemos a desarrollar la versión extendida. ¿Qué sucedió con este grupo? Diciembre de 1958. Durante la Navidad, el grupo ya estaba organizando y pensando el viaje al monte Otorten. En enero de 1959 ya comienzan oficialmente los preparativos para obtener la aprobación del club deportivo de la Universidad UPI. Jueves 23 de enero de 1959. Diario de Liuda. Es el último día de preparativos. Y todo ha sido muy frenético. Desde las 11 de la mañana he estado corriendo de una tienda a otra comprando diferentes cositas. He cometido la tontería de comprar 5 metros de batista, que me han costado 200 rublos. Acá abro paréntesis. Batista es un tipo de tela y Liuda era la tesorera del grupo, la que administraba el dinero. Cierro paréntesis. He hecho la maleta con mucha prisa y por supuesto he olvidado en casa el jersey. Todo el mundo estaba ocupado con algo y teníamos muchas cosas que hacer. Justo antes de nuestra partida, los que querían despedirse vinieron a recibirnos. Teníamos muy poco tiempo, pero llegamos a la estación de tren con unos segundos de margen. Entonces tuvimos que despedirnos de todo el mundo. Antes de irnos, cantamos algunas canciones. En el tren se subió otro grupo, el grupo de Blinov. El grupo Blinov eran otros excursionistas y el nombre, como siempre, recordemos que se lo ponían
por el líder, ¿sí? El apellido del líder ponían el nombre del grupo. Esas eran las palabras de Liuda en su diario. Finalmente, los excursionistas parten ansiosos y contentos desde la ciudad Sverdlovsk, actualmente llamada Ekaterimburgo, en el tren número 45 a las 9:05 p.m. hora local, llegando a Nezdezhdinsk, actualmente llamada Serov, a las 7:39 a.m., ya del día viernes 24 de enero. El viaje duró 10 horas y 34 minutos. La distancia entre Ekaterimburgo y Serov es de 384 kilómetros. Viernes 24 de enero de 1959. Voy a repasar la estadía aquí en Serov. Los excursionistas estuvieron durante 11 horas, desde las 7:39 am hasta las 6:47 pm. Diario del grupo Diatlov. Repasaré algunas palabras escritas por Yuri Yudin. Teníamos todo el día libre. Queríamos ir a la ciudad, visitar el Museo de la Naturaleza o hacer una excursión a una fábrica, pero perdimos demasiado tiempo distribuyendo el equipo y limpiándolo. Repasaré algunas palabras de Liuda. Llegamos a Serov muy temprano. No nos permitieron entrar a la estación con las mochilas. Nos instalamos cerca de la estación. Los chicos quisieron entrar al comedor de la estación. Lamentablemente dije que no, ya que es un gran lujo para nosotros. Los chicos se enfadaron conmigo, acusándome de tacaña. Hubo un pequeño incidente. La policía se llevó a Yuri Krobonichenko, acusándolo de estafador y de perturbar la paz de los pasajeros. Él iba haciéndose pasar por mendigo y con una gorra iba pidiendo monedas y cantando para comprar caramelos. Es quizás la única estación de tren donde las canciones están prohibidas, así es que nos quedamos sin cantar. Finalmente todo volvió a la normalidad. Luego logramos trasladarnos a la escuela primaria junto con el grupo Blinov. Después del almuerzo comenzamos a preparar el equipo. Decidimos dar una charla sobre turismo a los niños de primer y segundo grado. Les gustaron mucho nuestras historias y cosas, y se encariñaron mucho con nosotros. El tiempo pasó volando hasta las 6 de la tarde en compañía de nuestros nuevos amiguitos jóvenes. Los niños se encariñaron tanto con nosotros, especialmente con Zina. Se despidieron con lágrimas. Prometieron portarse bien y estudiar mucho. Bueno, esas eran las palabras dejadas por Liuda en su diario. Y estas son las 6 fotitos encontradas de aquel viernes 24 de enero de 1959 en Serov. Finalmente el grupo parte de Serov a las 7:45 pm hora local en el tren número 81 con destino a Ibdel, donde llegan a las 11:42 pm. El viaje duró 4 horas y 55 minutos. La distancia entre Serov a Ibdel es de 134 kilómetros. Hubo un incidente con un pasajero alcoholizado en el tren que, como ya dije, hay anécdotas que no son relevantes, que no son importantes, pero es como para compenetrarnos un poquito más en la historia. En el tren de Serov a Ibdel, un pasajero borracho se acercó al grupo y les dijo que le habían robado una botella de vodka y les exigió que se la devolvieran. Simplemente el grupo lo ignoró, aunque los excursionistas estaban en muy buena forma, eran chicos jóvenes, con mucha fuerza física, podrían haberlo confrontado fácilmente, pero es curioso, lo ignoraron. El pasajero borracho insistió en sus derechos y cometió un escándalo, empezó a hacer un escándalo. Como resultado, el conductor tuvo que llevar al ciudadano alcoholizado a la policía.
Este incidente es interesante no solo por lo que se anotó en los diarios, sino también por el registro que Igor Dyatlov realizó cuando preparó la lista de provisiones. En esa lista él había puesto, entre varias cosas, té, cerillas y vodka. Por alguna razón, los chicos, los excursionistas, no compraron vodka. Entonces es posible que uno de ellos sí le haya robado a este hombre alcoholizado esa botella de vodka. Y bueno, yo acá voy a agregar el famoso dicho que dice que los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces esto no se comprobó si le robaron o no la botella, pero la anécdota quedó plasmada en los diarios de los chicos. Sábado 25 de enero de 1959. El grupo llega a Ibdel 1 a las 11:42 pm. La estadía en Ibdel 1, el grupo se bajó del tren 81, ya tarde, 11:42 pm, pasaron la noche en la estación de tren, en un rinconcito extendieron la tienda de campaña y durante toda la noche fueron turnándose para hacer guardia. Finalmente parten de Ibdel 1 a Ibdel Ciudad, alrededor de las 6 a.m., 6 de la mañana, de aquel sábado 25 de enero de 1959, donde toman un autobús desde la estación de tren hacia la ciudad de Ibdel. Llegan a la ciudad de Ibdel, se detienen en la oficina de correos para sellar sus libros de ruta. Se ve que eso era obligatorio, tenían que hacerlo. Se los pedía la universidad, el club deportivo. Parten de Ibdel ciudad hacia Bizay. Alrededor de las 7 a.m., un autobús lleno de gente, el autobús se llamaba Gaz 51, los lleva en un viaje de 90 kilómetros, unas 56 millas, hasta el pueblo de Bizay, donde llegaron alrededor de las 2 p.m., 2 de la tarde. Repasaré un poquito la estadía ahí en Bizay a partir de las 2 de la tarde, 2 p.m. El grupo nuevamente sella los libros de ruta en la oficina de correos de Bizay y luego vieron una película llamada Sinfonía en Oro. El estado de ánimo después de la película de todos mejoró mucho, incluso Igor Dyatlov, el líder, dicen que estaba irreconocible porque intentaba bailar, comenzó a cantar, o sea, esa película les hizo muy bien al grupo. Acá voy a mostrar algunas fotos cuando se separan del grupo Blinov, el otro grupo que había salido, que había partido con ellos desde un principio. Finalmente aquí en Bizay toman su rumbo y se separan ambos grupos. Finalmente el grupo Dyatlov pasa ahí la noche en una casa de huésped. Bien, domingo 26 de enero de 1959. Voy a repasar un poquito la estadía de Bizay al otro día, o sea, a este día domingo 26. Todos durmieron bien, a pesar de que no cerraron completamente la ventana pequeña de la habitación y por eso estaba un poco fría adentro. Eso es lo que manifiestan en los diarios. La temperatura exterior era de menos 17 grados. A eso de las 10 de la mañana enviaron sus últimos mensajes de sus vidas a sus familiares y amigos mediante cartas y postales, porque este fue el último contacto que ellos tuvieron con sus seres queridos, en enviar cartas y postales. Bien, esto es importante. Igor Dyatlov aquí obligatoriamente tenía que enviar telegramas notificando su llegada a Bizay y notificando al puesto de control y al Club Deportivo UPI y al comité de la Comisión de Rutas de la Ciudad para la Cultura Física y el Deporte, pero no hay pruebas que él lo hiciera. Los motivos no se saben. Tal vez se olvidó de hacerlo o simplemente no quiso hacerlo. No hay registro, no se sabe por qué. Después del almuerzo, tipo 1:30 p.m., 1:30 de la tarde, el grupo de Dyatlov se sube en un camión llamado Gaz 63, perteneciente al campamento maderero de este pueblo Bizay, el cual los llevaría hasta el asentamiento del Distrito 41. Ubicado a unos 40 kilómetros, unas 25 millas al norte de Bizay. El camión estaba destruido, apenas podía frenar y los amortiguadores estaban destruidos.
Así es que con mucho frío viajan en la parte trasera de este camión cubiertos por una tienda de campaña. Es muy probable que aquí es donde Yuri Yudin comienza a enfermarse. Recordemos que él es el único superviviente del grupo porque él más adelante abandona por problemas físicos. Bueno, llegan al distrito 41 alrededor de las 4:30 de la tarde. El distrito 41 es una zona forestal. Fueron recibidos calurosamente por trabajadores civiles. Por la noche pudieron disfrutar de otro programa cultural que incluía 2 películas soviéticas, una llamada Mi aprendizaje de 1939 y la otra es Takoi, significa paren, del año 1956, y una vez más también vieron la Sinfonía en Oro de 1956. Luego pasaron la noche en un hotel del distrito 41. Hay unas palabritas del diario de Cina. Dice así: llegamos al asentamiento número 41. Aquí trabajan simplemente obreros, no prisioneros, sino reclutas. Nos acomodaron en la pequeña habitación del chofer. Hoy es el último día de civilización. Hoy sentía mucho frío y me puse los guantes de Yuri, pero yo no quería hacerlo. Los chicos me dijeron que no estaba bien no aceptarlos, que no había que mezclar las cosas personales con la excursión. Recordemos que Cina había tenido un romance con Yuri, ¿sí? Bueno, es acá cuando Yuri Yudin empeoró físicamente, tenía un nervio lumbar inflamado y ciática, por lo que continuar con la expedición de 3er grado de dificultad era para él imposible. Y sin convertirse en una carga, Yuri Yudin le manifiesta a sus compañeros que no podía continuar. Entonces, al final de este día, el grupo hace una reunión y hablaron sobre el asunto, llegando a la siguiente decisión. Yuri Yudin iría hasta el siguiente punto de la expedición. El lugar se llama Segundo Norte, ¿sí? Una vez allí, según su estado, él tomaría la decisión final, si continuar o finalmente pegarse la vuelta. Si sus dolores se calmaban, bueno, él lógicamente iría con su grupo, y si su condición empeoraba, tomaría unas muestras de perforación, ya que el segundo norte es un yacimiento, y así de esa forma regresaría a casa a Sverdlov, que actualmente se llama Ekaterimburgo. Bien, lunes 27 de enero de 1959. El grupo la pasó muy bien en el distrito 41. Estos trabajadores civiles fueron muy cálidos con ellos, los acogieron, hablaron. Incluso un leñador, ¿sí?, apodado el Barbudo, escribió palabras de Mansi en sus cuadernos para que los chicos supieran un poco del lenguaje Mansi. Finalmente, a las 16 horas, a las 4 p.m., el tío Slava, otro trabajador de ahí del distrito 41, él con su trineo y con un caballo, toma las mochilas de los chicos, de los excursionistas, y los ayuda a continuar por el río Lozva, ¿sí? Cruzaron el río Uzma y finalmente llegan al Segundo Norte. Como ya dije, el Segundo Norte es un yacimiento geológico abandonado, el cual contaba con apenas 24 cabañitas, de las cuales solo una estaba en condiciones para pasar la noche porque tenía ventanas y chimenea. Las demás cabañitas estaban totalmente destruidas. Voy a repasar las palabras apuntadas en el diario del grupo por Yuri Doroshenko. El tiempo es realmente bueno, el viento sopla a nuestras espaldas. Los muchachos hicieron un trato con los lugareños del distrito 41 para que nos trajeran en un caballo nuestras mochilas, todo el equipamiento. Ayudamos al tío Slava a descargar heno de su carruaje. Después de todo, él sería quien nos acompañaría en su trineo con su caballo cargando nuestras mochilas. Se hicieron las 4 de la tarde. Compramos 4 hogazas de pan. Pan muy suave y caliente. Comimos 2 hogazas. El caballo es lento, pero qué placer es no tener que cargar las mochilas.
Recorrimos 8 kilómetros en 2 horas por el río Uzma. Ya está oscureciendo y el caballo es el que está causando el retraso. Yuri Yudin todavía está con nosotros. De repente se enfermó y no puede continuar con la caminata. Quiere recolectar algunos minerales del segundo norte para llevarlos a la universidad. En completa oscuridad encontramos el pueblo abandonado del segundo norte. Encendimos un fuego con tablas de madera. Estuvimos hablando y bromeando hasta las 3 de la madrugada. Bien, voy a repasar algunas palabritas apuntadas en el diario de Yuri Yudin. Pasamos la noche en una cabaña en el segundo norte. Hay muchos vehículos viejos, olvidados, máquinas y herramientas. Todo está abandonado desde 1952. Las cabañas están todas destruidas. Solo hay una con estufa y vidrios en las ventanas. El lugar es muy pintoresco. El río Lozva es ancho. Hay muchas rocas calcáreas. El tío Slava dice que en verano se puede cruzar el río. Hay muchas fuentes cálidas y termales. El agua de la Artemisa no está completamente congelada y hay lugares debajo de la nieve donde el agua no se congela, después de lo cual hay que romper el hielo de los esquís. Bueno, esas eran algunas palabras apuntadas en el diario de Yuri Yudin y en el diario de Yuri Doroshenko sobre la llegada al segundo norte aquel lunes 27 de enero de 1959. Aquí hay muchas fotitos, voy a pasar las 20 fotos tomadas el lunes 27 de enero, donde partieron del distrito 41 al segundo norte. Martes 28 de enero de 1959. Después de haber pasado la noche en la cabaña en el segundo norte, Yuri Yudin durante la mañana decide regresar debido a sus malestares físicos. Y es acá cuando Yuri Yudin se salva del destino de morir. ¿De acuerdo? Voy a repasar algunas palabritas del diario de Zina Kolmogorova. Hoy el tío Slava se va a caballo con su trineo, de vuelta al distrito 41. Junto a él se va también Yuri Yudin. Él se lleva algunas muestras naturales de este yacimiento geológico, donde hay mucha calcopirita y pirita. Repaso un momento las palabras del diario del grupo, escritas por Liuda. Tipo 11:45 de la mañana subimos por el río Lozva. Nos turnamos para liderar el grupo durante 10 minutos. La capa de nieve es significativamente menor que el año pasado. Tenemos que parar y raspar la nieve húmeda y derretida en la parte inferior de los esquís. Yuri Krivonichenko va detrás y hace bocetos de la ruta. En la orilla del río, cerca del segundo norte, especialmente en la orilla derecha, hay acantilados de piedra caliza que se elevan en algunos lugares. En general, el terreno se vuelve más plano y está completamente cubierto de bosque. Hoy pasaremos nuestra primer noche en la tienda de campaña. Esas eran algunas palabras encontradas en el diario de Liuda sobre la descripción de las vivencias de aquel martes 28 de enero de 1959.
59 cuando parten, ¿sí?, del segundo norte por el río Lozva. Bien, el grupo finalmente se para a comer tipo 4 de la tarde. A las 5:30 de la tarde, a orillas del río Lozva, montan su tienda de campaña a unos 10 kilómetros de su punto de partida del segundo norte y allí pasan la noche cantando y contando anécdotas. Aquí hay muchas fotos, 48 fotos, ¿sí?, de aquel martes 28 de enero, cuando parten, ya lo dije antes ya varias veces, del segundo norte, viajando por el río Lozva. Bien, voy a resaltar esta foto, es muy importante y controvertida. Puede que esta imagen pertenezca a un santuario Mansi, ahí en el río Lozva. Esta foto fue tomada por Yuri Krivonichenko. Hay una hipótesis de que el grupo pasó por este lugar sagrado con el tío Slava cuando usaban el trineo tirado por el caballo para llevar sus mochilas. Cerca del distrito 41 hay un santuario llamado la fosa de Lozvinskaya o el pozo de Shaitán, el cual es un santuario perteneciente a un clan llamado Batiyarov.
Yuri Yudin todavía estaba con ellos, ¿sí? Regresó el día siguiente. No hay nada que respalde que el grupo de los excursionistas supieran sobre este lugar sagrado por el que pasaron. La familia Batillarov, o sea, este clan, no participó en la búsqueda de los excursionistas desaparecidos, y cuando se les preguntó sobre su paradero, sus testimonios resultaron confusos. El clan Batillarov eran conocidos como un clan chamánico respetado. En el distrito de Ivdel nació un hombre llamado Nikita Yakovlevich Batillarov. Él nació en el año 1973. En 1938 este hombre fue condenado a 5 años de prisión. En el comunicado sobre la detención de Nikita Batillarov, perteneciente a este clan, se puede leer lo siguiente: se le ha condenado por ser un chamán ilegal sobre los mansis, quien posee grandes manadas de ciervos que las autoridades estatales desconocen y en cuyos pastos explota a los pobres mansi. Dirige la agitación antisoviética entre los mansi contra la unificación de los mansi en granjas colectivas, contra el sedentarismo, incita al odio entre los rusos y el sistema soviético existente, afirmando que los rusos solo traen la muerte a los mansi. Nikita Batillarov reúne anualmente a todos los mansis en una de las estribaciones en la cordillera de los Montes Urales, llamada Bizay, donde realiza sacrificios con motivo de una festividad religiosa que dura 2 semanas. Bien, entonces, para cerrar un poquito esto, se dice, sí, hay una hipótesis que el grupo pudo haber pasado por un lugar sagrado de los mansis y que este hombre, Nikita, salió de prisión en 1943 y es posible que todavía estuviera vivo en el momento de los hechos. Quizás fue él, junto con otras personas de su clan, quienes agredieron al grupo Dyatlov. Bien, miércoles 29 de enero de 1959. El grupo sigue su ruta desde el río Lozva hasta el río Auspilla. Este es el segundo día de excursión pura, lejos de la civilización y durmiendo en plena naturaleza. Bien, repasaré palabras encontradas en el diario de Zina Kolmogorova. Hoy es el cumpleaños de Yuri. Primero vamos a Lozva y luego a el río Auspilla. Los alrededores son hermosos. Por el río Auspilla vemos que han pasado los mansi. Se ve un sendero, surcos, un camino y a menudo vemos señales de mansi en el camino. Me pregunto sobre qué escriben, qué significan sus signos. Paramos a pasar la noche cerca de las pistas de esquí. Quemamos leña y hablamos sobre cosas del pasado. Ahora repasaré palabras encontradas en el diario de Nikolai Brignole. Es el segundo día de caminata. Nos dirigimos desde el río Lozva hasta el río Auspilla. Caminamos por un sendero mansi. El clima es de menos 13 grados. El viento es débil. A menudo encontramos hielo en el río Lozva. Eso es todo. Es lo que apuntó él en el diario. Eso es todo. Bueno, voy a enseñar 26 fotos encontradas, tomadas de aquel miércoles 29 de enero. Mientras enseño las fotos voy a aclarar algo. ¿Sí? En diferentes fuentes llaman al lugar donde se almacenan provisiones la Baz, donde los mansi suben a plataformas para almacenar presas y guardarlas allí y luego ir a recogerlas. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay una foto tomada de un lavaz. Bien, voy a ir dando mi opinión personal mientras enseño las fotitos. A mí esto me preocupa un poco. Si bien siempre se ha descrito a los mansi como chamanes no agresivos, seguir su rastro, encontrarse con parte de sus presas en este lavaz, en este
puesto donde ellos dejaban sus mercancías almacenadas, la verdad que me da mucha mala espina. También repasé cómo este tal Nikita había estado preso, ¿sí?, por fomentar el odio hacia los rusos y la separación entre los mansis y rusos. Al salir preso pudo haber estado involucrado en la agresión al grupo. Me da un poco de mala espina. Ojalá y no se haya sentido invadido este hombre o los mansi y hayan tomado represalia contra el grupo. En verdad lo veremos en la investigación, porque si bien el grupo era experimentado, eran chicos muy fuertes, con mucha capacidad física, incluso estaba con él el hombre mayor, Zasha, el excombatiente. A comparación de esta gente mansi, ellos nacen, viven y mueren en los montes Urales también. Son personas de campo muy fuertes, muy experimentados. Entonces, no sé, es una opinión personal. Y si los estuvieron siguiendo, observando, y cuando acamparon al final los rodearon y los atacaron, no lo sé, es una suposición la cual veremos más adelante. Mejor no pienso nada hasta que conectemos, hasta que realicemos la regresión en la línea temporal donde sucedieron estos hechos y comprobemos qué realmente sucedió. Bueno, jueves 30 de enero de 1959. El grupo se levanta a las 8:30 am y parte 9:30 am a lo largo del río Auspilla, donde visualizan cada vez más señales de los mansi, ¿sí? Voy a repasar palabras del diario del grupo, pero nadie puso quién las escribió al final. La temperatura por la mañana era de menos 17 grados. Durante el día, menos 13. Por la noche, menos 26. O sea, se imaginan el frío, ¿verdad? Menos 26 es una temperatura muy extrema. El viento es fuerte. Empieza a nevar. Hay muchas nubes espesas. La temperatura es muy baja, pero normal para la zona de los Montes Urales. Los carteles de Mansi cuentan sobre los animales que vieron. Cada vez más vemos letreros Mansi en la corteza de los árboles. Bien, esas eran unas palabras anónimas escritas en el grupo porque nadie dejó asentado quién fue. Ahora repaso algunas palabras del diario del grupo escritas por Nicolai Brignole. Estoy escribiendo el diario en pleno frío. Hoy es la tercera noche fría en la orilla del río Auspilla. Nos estamos acostumbrando. Algunos de nosotros pensamos que debemos calentar la tienda con vapor. Las cortinas de la tienda están justificadas. Se ve que a la tienda le habían hecho unas cortinas como para proteger más del frío. Nos levantamos a las 8:30 am. Después del desayuno caminamos a lo largo del río Auspilla, pero el hielo nuevamente no nos permite avanzar. Fuimos a la orilla por un sendero para trineos. En medio del camino hay un cobertizo de tierra mansi. Sí, mansi, mansi, mansi. Esta palabra surge cada vez más a menudo en nuestras conversaciones. Los mansi son un pueblo muy interesante y único que habita aquí en los polares del norte, en los Urales. Tienen un lenguaje escrito y dejan signos característicos en los árboles del bosque. Esas eran las palabras escritas en el diario del grupo por Nicolai Brignole. El grupo a las 5 p.m., a las 5 de la tarde, para pasar la noche allí. Recolectan madera, de pinos, todo lo necesario para pasar la noche. Voy a repasar unas palabras escritas también en el diario del grupo por Zina. Esto es importante. El sendero de los mansi terminó. Caminamos todo el día por el río Auspilla. Pasaremos la noche en un sendero de los mansi. Iremos haciendo guardia. Hoy probablemente construiremos un lavaz. O sea, ellos estaban en un sendero mansi, ¿sí? Y ahí construyeron un lavaz, ¿sí? ¿Qué es lo que era el lavaz? Ya lo dije antes, un lugar donde dejaban provisiones para luego recogerlas. Y aquí a continuación voy a pasar las únicas 3 fotitos de aquel jueves 30 de enero.
Bien, viernes 31 de enero de 1959. Continúan su viaje por el valle del río Auspilla, partiendo a las 10 de la mañana, hacia El Paso, el lugar por donde tenían que cruzar. A continuación voy a repasar algunas palabras escritas en el diario del grupo, ¿sí?, dejadas por Igor Dyatlov. El tiempo hoy es un poco peor. Hay viento del oeste. Un poco de nieve, probablemente de los pinos, ya que el cielo está perfectamente despejado. Empezamos relativamente temprano, alrededor de las 10 de la mañana. Regresamos al sendero Mansi. Hasta ahora hemos estado siguiendo un sendero Mansi por el que no hace mucho ha pasado un cazador con ciervos. Ayer parece que nos topamos con su parada de descanso, ¿sí?, en la base que yo mostré en la foto. El cazador tomó el sendero y estamos siguiendo sus pasos. Pasamos una noche sorprendentemente buena, aunque la temperatura es de entre menos 18 y menos 24 grados. Caminar es especialmente duro hoy. No podemos ver el sendero, no podemos ir a más de 1,52 kilómetros por hora. Hemos tenido que ir despejando el camino. Y lo hemos hecho de forma estratégica. El primero en la fila deja su mochila, avanza esquiando durante 5 minutos y regresa para un descanso de 10 a 15 minutos. Luego alcanza al grupo nuevamente. Esa es una manera de seguir colocando pistas de esquí sin parar. Pero es duro para el segundo excursionista que tiene que seguir el nuevo sendero con todo el equipo a su espalda. Poco a poco dejamos el valle de Auspilla. Es cuesta arriba todo el camino, pero va bastante bien. Son casi las 4 de la tarde. Tengo que empezar a buscar un lugar para montar la tienda de campaña. Vamos hacia el sur por el valle de Auspilla. Parece que este lugar tiene la nieve más profunda. La nieve tiene 1,22 metros de profundidad. Estamos exhaustos, pero empezamos a prepararnos para pasar la noche. Hacemos la fogata en los troncos, demasiado cansados para cavar un pozo y hacer un fuego allí. Cenamos finalmente en la tienda de campaña, muy agradable y cálido. Bueno, esas eran algunas palabras de Igor Dyatlov dejadas en el diario del grupo aquel viernes 31 de enero de 1959. Bien, voy a repasar las 6 fotitos encontradas, tomadas aquel viernes 31 de enero. Esta foto captura un momento clave. Ya eran casi las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué pasó en este momento? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Igor Dyatlov decidió subir el Kolatsa-Kil y acampar a 300 metros de la cima en vez de tomar el camino hacia El Paso? Todavía quedaba luz de día para continuar la caminata, pero finalmente deciden entonces acampar allí, en el Kolatsa-Kil, donde iban a pasar una noche fría, o sea, sin leña. Esto lo habían planeado anteriormente, o sea, previamente, de querer demostrar de que se podía hacer y también demostrar su fortaleza, su experiencia. No lo sabemos, no sabemos por qué se desviaron del paso hacia el Kolatsa-Kil, no sabemos qué pasó. El mal tiempo, o si lo planearon previamente, como he dicho, es parte de la investigación. Bien, sábado 1 de febrero de 1959. Nos siguen por El Paso, y acá enseño el mapa. Ellos tendrían que haber ido por El Paso, y sin embargo no lo hacen. La versión oficial es que el 1 de febrero el grupo parte tarde, recorre solo 2 kilómetros y monta la tienda de campaña, ¿sí?, en la cima del Kolatsa-Kil, donde ahí pasan la noche fría. Algunas personas especulan que Igor Dyatlov se perdió y no encontró el paso. Esto dicen que no es cierto. Dicen que el grupo no tenía intención de cruzar el paso. Querían ganar altura y quedarse en la cima
del Colatzaquil, pasar la noche fría allí, como ya dije, o sea, sin leñas, para así al otro día continuar hacia el Monte Otordén. El 2 de febrero el grupo debería recorrer entre 14 y 14 kilómetros y medio sobre nieve dura para así continuar su expedición al objetivo que era el Monte Otordén. Bueno, muy bien, yo creo que ya está la versión extendida con las fotos, con muchos detalles. Entonces en la siguiente parte voy a repasar la cronología post muerte del grupo, el día que van encontrando los cuerpos, las autopsias que revelan, ¿sí? También voy a repasar brevemente las hipótesis que se formaron sobre la muerte, que son un montón, ¿de acuerdo? Y posteriormente vamos a hacer nuestra regresión en la línea de tiempo con Lorena hacia el año 1959, hacia ese día 31, 1 de febrero y 2 de febrero en plena madrugada, para entender qué sucedió. Bueno, como siempre, gracias por tu paciencia, gracias por tu apoyo, regálame un like para apoyar, nos vemos prontito, abrazos, chau chau.